Algunos congresistas de la gran manguala que llaman la unidad nacional que rodea al presidente Santos andan echando el cuento de que la reforma tributaria era mala, pero que ellos la arreglaron. Paja, eso no resiste análisis. A mí esos personajes me recuerdan al ministro francés que decía que el arte de las reformas tributarias era el arte de cómo desplumar al ganso sin que chillara demasiado. En eso andan, bregando a que los colombianos no chillen demasiado cuando los despluman. Lo que hay es básicamente lo mismo que presentó el ministro Cárdenas, básicamente de dos grandes maneras, básicamente lo mismo. La primera, porque como reconoce todo el mundo, la estructura tributaria colombiana hoy, antes de la reforma, ya es profundamente regresiva. Los impuestos indirectos pesan demasiado en la tributación nacional, que son impuestos que gravan principalmente a los pobres, como el IVA. Las grandes empresas realmente pagan muy poco de impuestos en Colombia, entre otras razones porque tienen descuentos tributarios que pueden valer unos 8 billones de pesos. Las rentas, las utilidades de los grandes propietarios de las grandes empresas, por ejemplo los banqueros, no pagan por esos dividendos ni un solo centavo de impuestos. Y hay una cosa que también es muy retardataria y es que la tasa de tributación por renta de los monopolios y las transnacionales es igual a las pequeñas y medianas empresas, cuando es obvio que debería ser distinto. Y semejante ocurre con el impuesto de ganancias ocasionales, que grava en últimas igual a un ciudadano que tiene por ahí una casita o un apartamento que al gran magnate que hace ganancias ocasionales supremamente gratis. Esta ya es la naturaleza reaccionaria, retardataria, regresiva del actual sistema tributario colombiano, y eso no lo modifica la reforma tributaria, y no solo no lo modifica, sino que lo empeora. Veamos varios ejemplos entre los muchos que pueden ponerse. De entrada amenazan, la reforma amenaza los recursos que deberían ser sagrados del SENA, del bienestar familiar y de la salud. Hace una especie de truco de cambiar parafiscales por un impuesto que llaman el CRE, pero todos los analistas coinciden en señalar que eso amenaza los recursos de estas instituciones porque se reemplazan dineros ciertos por dineros inciertos. O sea, ahí hay una amenaza que no debería correrse, y eso es para beneficiar a los monopolios y a las transnacionales, y enfatizo monopolios y transnacionales porque si algunas favorabilidades a las empresas fueran a las pequeñas y medianas empresas, pues uno podría estar de acuerdo en un momento dado, pero aquí estamos hablando es de medidas que favorecen a los Carlos Slim, a los banqueros, a las petroleras, etc. Esta cosa del CRE además está generando un efecto de carambola que es muy grave, y es que como disminuye los llamados ingresos corrientes de la nación, entonces golpea las transferencias del gobierno central a los municipios y los departamentos. La otra cosa que tiene la reforma tributaria que la hace muy regresiva, probablemente lo más notorio, es que les disminuye los impuestos de renta a los monopolios y a las transnacionales, a los ricos del mundo, a los hiper, mega ricos, super ricos, les disminuye el impuesto de renta desde el 33% hasta el 25%, 8 puntos. Esos 8 puntos, dice el propio Ministerio de Hacienda, valen 8.06 billones de pesos, 8 billones de pesos que no pagarán de impuesto de renta las grandes empresas de Colombia, los monopolios y las transnacionales. Y como la reforma es neutra, que quiere decir que en la masa total el recaudo no va a modificar, entonces surge la pregunta, bueno, ¿quién va a pagar los impuestos que ya no pagarán los Carlos Slim y todos sus alegres compadres? Y lo dice la reforma con toda claridad. De una parte masiva al pueblo raso y a las gentes del común, que ya lo he mencionado, está pagando masas descomunales por IVA que no debería estar pagando. Y además crean o le dan un nombre a un nuevo impuesto que llaman el imán, que grava, castiga particularmente con mucha saña, persigue a la clase media colombiana, clase media que no vive de ingresos de capital, sino de ingresos de trabajo, honorarios, sueldos, salarios, etcétera, y le montan pues una masa inmensa de recursos para poder, repito, compensar
los impuestos que ya no pagarán estos monopolios y estas transnacionales. Y además, el impuesto de ganancias ocasionales de los magnates lo bajan desde el 33% al 10%. Habría otras cosas que mencionar, pero es evidente que por lo que he señalado, se trata de que se mantienen los elementos retardatarios constitutivos de la reforma que presentó desde el primer día el presidente Juan Manuel Santos, y siguen con la falacia, con la mentira, con la falsedad de decir que es que esta reforma va a castigar a los que más tienen y va a favorecer a los que menos tienen, cuando es evidente que el truco de Santos y de Cárdenas consiste en borrar de la ecuación a los Slim y a los verdaderos magnates, dejar solo la clase media y al pueblo raso, a las gentes del común, a los sectores populares, para poder decir que el que no se está muriendo de hambre en Colombia entonces es un magnate que debe ser castigado. Definitivamente esta es una reforma que lo que hay es que hundirla, y en ese sentido llamar a los congresistas del santismo: no persistan en eso, no impongan una reforma tributaria regresiva, no desacrediten más al Congreso. Ya el Congreso es suficientemente odiado por los colombianos por las malas leyes que allí se aprueban, para que además se tome una decisión tan retardataria como la que pretenden tomar.